dentro de los niños hay algún grupo. Ya. Solo vamos a admitir. Roche. Sí, 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 esta de aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Que no me está compartiendo lo que estoy escribiendo encima. Sí, lo que veo es que no está compartiendo lo que estoy escribiendo encima del PDF, ¿verdad? No, Sí, ingeniero. no se ve. No se ve, ¿verdad? Oh, sí, de plano que como solo le di compartir una pestaña, ahorita vamos a cambiar esta forma. Ahora sí. Entonces me decías que esto, ¿no? Esto de aquí. Sí, sí, sí. Ujú. Esto es lo que tienes que son halogenuros de alquilo. Porque recordad que la F es flúor, ¿verdad? Entonces es halogenuro de alquilo. Todos los halógenos que estén como sustituyentes en una cadena carbonada son halogenuros de alquilo. Lo que no habíamos visto con anterioridad era, era esto de aquí. Estos son compuestos aromáticos. Pero más que todo se los dejé aquí para que ustedes pudieran investigar qué era ese anillo, pero son compuestos Entonces aromáticos. ponemos ahí el examen. O benceno también, ¿verdad? Benceno o compuestos aromáticos. Ajá, también podría ser. Y estos de aquí, son cicloalcanos. Son ciclos, ¿verdad? De eso vamos a ver un poquito ahorita, que vamos a terminar de ver la parte de nomenclatura, donde, donde vamos a terminar de ver esa parte, ¿verdad? Lo vamos a ver ahora como sustituyentes. No sé si hay alguna otra duda, o ya respondí a tu inquietud ahí, creo que era Josué, ¿no? Sí, 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 ya, muchas gracias, ingeniero. Preguntar. Bien. Entonces vamos con, fíjese que quiero, hay eh, lo que estoy viendo es que va
también les va llegando con retraso. No sé si solo a mi teléfono está llegando con retraso. Cuando yo hablo, por ejemplo. Pero vean, aquí este es un que se llama Chem Sketch, donde ustedes pueden pueden descargarlo para trabajar algunas moléculas. Por ejemplo, ustedes empiezan a escribir aquí y les va a marcar la cadena carbonada. ¿Ven? Si ustedes quieren poner sustituyentes, también lo pueden ir haciendo. Pueden ir agregándole sustituyentes, ¿verdad? Y se los va agregando. Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que, que dibujaran el 2-metil, 2-metil 4-propil octano, pueden venir a hacer su estructura. ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer cuando van a dibujar una estructura? Entonces vean aquí lo que les voy a mostrar algo. Lo primero que tienen que hacer es identificar la cadena principal. En este caso es un octano, entonces yo vengo y dibujo una cadena de 8 carbonos. Si se dan cuenta, cuando yo estoy escribiendo, me va marcando ahí cuántos carbonos me va dejando de la estructura. Ahora, en este caso, de la cadena principal, en este caso, la cadena principal voy a tener 8. Ahora la voy a mover voy a mover esto un poco. Entonces me está diciendo que yo tengo en el 2 un metil, ¿verdad? Entonces puedo empezar a numerar a la derecha o puedo empezar a numerar a la izquierda. No hay ningún problema. Yo puedo hacer esa numeración también. Hice una pregunta. Ajá. En el que está del lado izquierdo es CH3, ¿verdad? SH3. Lo que pasa es que el software lo pone como para indicar que el enlace está haciendo con el carbono, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que ese enlace que viene aquí es definitivamente con el carbono. Definitivamente con el carbono. Entonces sería nuestro carbono número 1, sería este. Si lo queremos empezar a numerar de la izquierda, el carbono número 1. Y en el carbono número 2 podemos agregar un metil. Entonces aquí le agregamos un metil. Solo voy a hacer la cadena más abajito para que no nos interrumpa ahí el nombre. Tenemos de 8 carbonos. Y me está diciendo que en el carbono número 2 voy a agregarle un metil, porque eso es lo que me está diciendo aquí. Miren, 2 metil. Y aquí creo que me comí algo en el nombre. Tenía que indicar la posición del propil. Y se recuerdan que no lleva... Se recuerdan que no lleva el guión en el último, ¿verdad? Entonces sería 2-metil 4-propiloctano. Entonces en el carbono número 4, porque yo sé que este es el carbono número 1, carbono número 2, 3 y 4. Aquí en el 4 me está diciendo que yo tengo un propil. ¿De cuántos tiene que ser? ¿De cuántos carbonos va a ser ese sustituyente? Ese propil. CH2, CH2, CH3.
CH2, CH2, CH3, ¿sí? Entonces vamos a 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces tiene 1, 2. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, escriba la fórmula del 2,4 dietil pentano. Lo que debo de hacer es indicar el pentano. La cadena principal es el pentano, entonces hago uno de 5, ¿verdad? Una cadena de 5, miren. 1, 2, 3, 4. Bueno, si me está diciendo que en el segundo carbono, si yo quiero empezar a numerar de izquierda a derecha, no hay ningún problema. Eso sería como que lo más común cuando yo voy a elaborar mi molécula. En el segundo me está diciendo que debo de tener un etil. Y también me está diciendo que en el número 4 voy a también a tener otro etil, miren. Que voy a tener otro etil. Y aquí es donde yo vengo y digo, ajá. Para mencionar que son 12, dice, solo se le agrega la D de dedo. Sí. No. Aquí creo, ahí me comí la I. Gracias. Recuerden que cuando es 2, di, ¿verdad? Ahí me comí la I. Gracias, mi amor. Pero ahí hay un detalle. A ver quién se da cuenta de un detalle de estructura. A ver si alguien se da cuenta ahí qué pasa con la estructura. Que se forma una cadena más larga. Que hay una cadena más larga, ¿verdad? Que hay una cadena más larga. Si se dan cuenta, vamos a hacerlo aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos 1, perdón. Aquí no me deja escribir, vamos a ver. Aquí tenemos 1, miren. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos 1, 2. Tenemos un carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Es decir, tenemos una cadena de 7 carbonos, ¿no? Y según el nombre que yo les había dado, ¿qué dice que es la cadena principal? ¿Cuál es el nombre de la cadena principal y cuántos carbonos tiene? Tiene 5. Ahí cambiaría heptano, ¿verdad, Ingeniero? Tiene 7. Aquí me está diciendo que es un pentano. Pero lógicamente, ¿qué ocurre con el nombre? ¿Está bien nombrado este compuesto o no está bien nombrado? Está mal nombrado. El nombre está mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a corregir el nombre. Y lógicamente, la cadena principal es un heptano, ¿verdad? Heptano. La cadena principal es un heptano. Y lo que tenemos que tener aquí
No sé si hay alguna duda. Cambiaríamos los sustituyentes. Solo hay un micrófono ahí abierto, jóvenes. No sé si hay alguna duda o algo. Ingeniero, ahí cambiarían los sustituyentes, ¿verdad? Así es, cambian los sustituyentes. Recuerden que estamos viendo que la cadena, ahora la cadena es esta, ¿ven? Es esta de aquí. Es esta de aquí la cadena. Entonces, ¿de dónde empezamos a numerar? ¿De la izquierda o de la derecha? De la izquierda. Si empezamos a numerar de la izquierda, encontramos en el número 3, ¿verdad? Porque sería 1. Se pone rebelde esto, sí. De la derecha quedaría mejor. Está rebelde, permítanme ahorita. Y es que de cualquiera de ambos lados quedaría de la misma forma, ¿no? La nomenclatura. Así es. Sí, si se dan cuenta. Entonces, este estaría mal el nombre, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros empezamos a numerar de la izquierda, el primer sustituyente que sería este. Tenemos dos sustituyentes, ¿verdad? Nos quedan dos sustituyentes. Si empezamos a numerar de la izquierda, nos quedaría en la posición número 3. Y si empezamos a numerar desde la derecha, también este nos quedaría en la posición 3. Y si seguimos numerando, este nos quedaría en la posición 5. Y este también nos quedaría en la posición 5 si empezamos a numerar de izquierda a derecha. Entonces, si numeramos de izquierda o de derecha, nos van a quedar las mismas posiciones de los sustituyentes. Entonces, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, corregimos el nombre y nos quedaría de la siguiente manera. 3,5 Dimetil. Dimetileptano, así es. Nos quedaría de esa forma. Dimetileptano. De esta forma nos quedaría. Digamos, este es un software que se puede descargar, pero fíjense que también hay una... Online también tenemos una forma de dibujar que es Fishers. Fishers sí se llama el sitio. Les voy a compartir el enlace aquí en la llamada para que lo tengan. Ustedes quieren ahí explorarlo, ¿verdad? Entonces aquí viene. La misma historia, pueden dibujar sus estructuras. Una de las cosas que creo que esto es para poner texto como el anterior, pero igual pueden dibujar sus estructuras. Incluso si no quieren que les salgan los carbonos finales, pueden ir aquí y pedir que solo salgan los heteroátomos, ¿verdad? Heteroátomos, recuerden que son
distintos a los carbonos e hidrógenos. Entonces aquí podríamos tener una cadena carbonada, miren. Tenemos una cadena carbonada. Podemos ir a agregar sustituyentes también, como ustedes quisieran. Pueden ir armando sus estructuras. Pueden hacer varias. Pueden ir haciendo varias estructuras. Las pueden nombrar también. Las pueden nombrar y todo. Hay un montón de opciones que pueden darle, ¿verdad? Aquí para darle dobles enlaces, triples enlaces. Pueden hacer una forma de cuñas. Eso lo vamos a ver ahorita en la presentación. De esta forma, entonces les quedaría las figuras, ¿verdad? Cómo ir haciendo sus estructuras aquí. O si quieren las pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Pero les tengo aquí las opciones, porque más adelante nos van a ir sirviendo también, ¿verdad? Recuerden que los alcanos, al final de cuentas, son las bases de los demás compuestos. Por ejemplo, si yo quiero ver un alcohol, le agrego aquí el OH, miren. Ese OH me va a decir que es un alcohol. Si yo quiero formar un éter, ¿dónde podría poner el oxígeno para que sea un éter? ¿Quién me ayuda? ¿Algún voluntario? ¿O voluntaria? Se le agregaría debería? un oxígeno. Pero ¿dónde debería de colocar el oxígeno, por ejemplo? En la cadena. Vamos a pedir que nos pongan los números de carbonos para que ustedes me digan en dónde. ¿Entre qué carbonos debería de poner, o en qué carbono debería de poner el oxígeno? En el 13. El número 13. ¿Aquí? Si pongo aquí va a ser un OH, ¿verdad? Sería en el ¿Cuándo es carbono un 8. éter? En el carbono 8. Podría ser en el carbono 8. En el Bueno. carbono 6. ¿Sí? Sin embargo, aquí lo está mostrando, miren algo. Así es. Podría ser en el 7, en el 6, en el 5. Por ejemplo, pongámoslo en el 6. Entonces vean ahí si ya es un éter, ¿verdad? Fíjense que yo estoy monitoreando con mi teléfono y en el teléfono llega un poquito retrasado cuando yo estoy hablando. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. Sí, ingeniero. Ah, ok. Entonces, si ustedes agregan un oxígeno, por ejemplo, aquí entre dos cadenas carbonadas, ustedes van a formar un éter. Por ejemplo, si yo quiero agregar un nitrógeno y lo agrego en una terminal, por ejemplo, en el número 11, el número 11 deja de ser carbono, por ejemplo, aquí en la estructura. Me está diciendo que el grupo amino está unido al carbono número 10. También puedo agregar halógenos. Vean aquí, yo pongo el halógeno. Y me está diciendo que el flúor está unido. Ahora ya no hay carbono aquí en el 12, miren, sino que es un flúor que está unido al carbono número 4. Y así sucesivamente pueden ir formando ustedes sus cadenas carbonadas. Si quisieran hacerlas aquí, o pueden también descargar el Chem Sketch, que es libre también, ¿verdad? Si quieren utilizarlo. Una ventaja con Chem Sketch es que pueden buscarle también el nombre, ¿verdad? Pero no vamos a entrar a ese detalle porque nos va a llevar más tiempo ahí. Entonces, aquí les dejo esta opción, si ustedes quieren explorar para ir formando algunas
algunas estructuras. Cuando, por ejemplo, en la hoja, en la guía de estudio, si quieren lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer a mano, ¿verdad? Pueden practicar, no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo les pido evidencia el día del examen y tienen problemas para escanear, entonces pueden trabajar aquí, ¿verdad? Y eso le toman la captura y la agregan al documento que van a entregar de evidencia. Entonces ahora vamos, como ya la otra semana ya vieron que el jueves nos toca el examen, vamos a repasar algunas cositas que hemos platicado y vamos a complementar la información que me hace falta darles. Entonces vamos a ir con el repaso y complemento de la unidad 2, principalmente, que lo que hemos visto solo de la unidad 2, que serían los alcanos, ¿verdad? Serían los alcanos. Y en este caso, se recuerdan que los alcanos tienen una forma en zigzag. La forma de estar de los alcanos es una forma de zigzag, para la manera de que los átomos te están buscando estar lo más alejado posible, ¿verdad? Esos blancos son los hidrógenos y los oscuros son los carbonos, ¿verdad? Entonces siempre están buscando una forma de acomodarse los átomos para estar lo más alejados posibles y no interferir entre ellos. Esa es la manera de recordatorio. Entonces, una pequeña introducción. Recordando que los alcanos son hidrocarburos y su composición es principalmente de carbono e hidrógeno. Recuerden que los alcanos son los hidrocarburos más simples y como tanto no tienen un grupo funcional como tal, ¿verdad? Simplemente es una cadena de carbonos e hidrógenos y no hay un grupo funcional que los identifique. La forma de identificarlos es enlaces sencillos, carbono e hidrógeno, carbono, carbono. Y recordando que las uniones entre los átomos siempre van a ser hibridaciones sp3. sp3, es decir, sp3 va amarrado con enlaces simples. Aquí lo indica, miren, son enlaces simples. Un detallito ahí que se podría agregar es de que siempre en las moléculas de los alcanos, los ángulos de enlace van a ser siempre de 109.5 grados entre cada enlace. Ahora solo para que ustedes lo tengan una manera de información. Se habla que hay una distancia de 1.54 Armstrong. Para que más o menos dimensionen el tamaño de estos enlaces, ¿verdad? Y entre carbono e hidrógeno los enlaces son un poco más cortos, es decir, de 1.09 Armstrong. Sin embargo, como que se está simplificando mucho los alcanos, pero hay que recordar que son importantes, porque primero, su estudio nos permitirá entender el comportamiento del esqueleto de los compuestos orgánicos posteriores. Nos va a permitir entenderlas a los alcanos, a los alquinos, a los alcoholes, a las amidas, a las cetonas, a los ácidos carboxílicos, a todos los demás compuestos. Conocer la estructura esquelética nos va a permitir entender todos los demás compuestos. Cómo se conforman, cómo se forman los radicales, toda esa parte nos va a servir. También es importante, de lo más importante de los alcanos es que son una fuente de energía y de materias primas. Digamos, eso sería como que lo más importante en la actualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos hablando del petróleo y todos sus derivados. Estaríamos hablando del petróleo y todos sus derivados. Ahí es donde tienen la relevancia los alcanos como tal. Algo que no habíamos visto en lo anterior era que
en la clasificación general de los hidrocarburos hay hidrocarburos alifáticos y también hidrocarburos aromáticos. Dentro de estos hidrocarburos alifáticos hablábamos de que teníamos de cadena abierta, que eran alcanos, alquenos y alcanos. Ya sabemos que los alcanos son donde no hay enlaces múltiples, son los sencillos. Los alquenos es cuando encontramos enlaces dobles, y los alquinos cuando encontramos enlaces triples. Y los alicíclicos, o cíclicos como tal, están los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Y también tenemos un tipo de hidrocarburos aromáticos, donde la base es el benceno, ya lo habíamos mencionado el otro día. La base de los hidrocarburos aromáticos son los bencenos. Algo que cabe resaltar dentro de la estructura y las propiedades de los alcanos es que ya mencionábamos que tiene una hibridación sp3. Aquí aquí hay una imagen donde vemos los enlaces. Entre carbono y carbono hidrógeno. En este caso, como es el metano, solo tiene carbono e hidrógeno. Y miren el enlace, el ángulo de enlace, entre cada enlace siempre va a ser de 109.5. Y aquí nos muestra la longitud del enlace de carbono-carbono. Estas son algunas generalidades que les estoy dando porque es importante que ustedes las conozcan, porque después ya cuando pasemos a los demás compuestos ya no las vamos a abordar, entonces es importante que ustedes las sepan. Dentro de los alcanos también podemos encontrar que hay cadenas lineales, es decir, que siempre van a estar de esta manera. Pero también ya vimos que podemos encontrar cadenas ramificadas. ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, esto de aquí, miren, ya no hay una lineal. Ya no es lineal, ¿verdad? Sino que encontramos una ramificación. Y también podemos encontrar dentro de los alcanos estructuras cíclicas, que estos serían los cicloalcanos. Eso vamos a verlo con más detalle después cuando veamos los ciclos, pero se los voy mencionando de una vez. Entonces, las fórmulas generales están aquí, miren. La de los alcanos lineales y ramificadas son la misma, comparado con los cíclicos, donde ya no le sumamos el 2, miren. Ya no se le suma el 2 en la fórmula general. Esa manera de información. También les mencionaba la otra vez que los alcanos con 4 carbonos o más ya van a empezar a presentar y a estructurar. Es decir, este butano de 4 carbonos tiene un isómero que se llama 2-metilpropano, que también tiene 4 carbonos, ¿no? Ambos tienen una fórmula molecular C4H10. C4H10. Por eso decimos que son isómeros, ¿verdad? ¿Con qué otro nombre se le conoce al 2-metilpropano? ¿Quién se recuerda? Isobutil. ¿Quién se recuerda cómo se llama? El isobutano, ¿verdad? Porque digamos, es compuesto, no está como sustituyente. Sería isobutano, ¿verdad? Sería isobutano. También vimos en la parte de los isómeros que del 1 al 3 prácticamente no tenemos isómeros, ¿verdad? No hay isómeros. Vamos a ver que no hay isómeros. A partir del número del alcano con 4 carbonos, vamos a encontrar que tenemos 2 isómeros. El de 5 tiene 3 isómeros. El de 6 tiene 5 isómeros. El de 7 tiene 9 isómeros. Y el de 8 tiene 18 isómeros. Y vean aquí,
Con 20 carbonos, miren la cantidad de isómeros que se pueden formar. 366.319 isómeros. Es decir, solo con 20 carbonos se pueden formar 366.319 estructuras diferentes, con propiedades totalmente diferentes. Por eso es que la química orgánica es tan compleja, y aquí no entramos, aquí vemos una pincelada nada más de la química orgánica, ¿verdad? Porque es bien compleja. Entonces, para que se tomen una idea, cuando hay cadenas carbonadas más largas, van a encontrar infinidad de isómeros, ¿verdad? Por eso es tan variada la química orgánica y tan especial también, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo del tipo de átomos de carbono, según la sustitución, de primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿verdad? Y aquí se menciona un estereocentro o un carbono quiral. Eso no lo vamos a... No me parece de relevancia. Si me interesó la figura más que todo, porque aquí mencionamos a un carbono primario, aquí uno secundario, aquí tenemos un terciario y aquí tenemos un cuaternario. Recuerden que estamos viendo un repaso, ¿verdad? Sí se está escuchando mi audio, jóvenes. ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Sí, Bien, gracias. Gracias, muy amables. Ingeniero, una pregunta. Dentro de las propiedades físicas de los alcanos, Para identificar los carbonos primarios, secundarios, va a depender mucho, digamos, de los enlaces con que esté. recuerden que siempre para hablar de carbonos primarios, secundarios o terciarios es a cuántos carbonos están unidos, ¿verdad? Entonces, digamos, para Siempre es- identificarlos, solo hay que contar a Ajá. cuántos carbonos están unidos. Así es, exactamente. Exactamente, esa sería la forma más sencilla, ¿verdad? Contar a cuántos carbonos está unido. Propiedades físicas. Una de las propiedades físicas que más se aborda es el punto de ebullición, ya lo habíamos mencionado la otra vez. Y se recuerdan que aumenta cuando aumenta el tamaño. Miren, aquí tenemos el número de carbonos en el eje X y en el eje Y tenemos la temperatura en grados centígrados. Conforme va aumentando el número de carbonos, también va aumentando el punto de ebullición. ¿Y por qué aumenta el punto de ebullición? Porque las fuerzas intermoleculares que hacen que se estén atrayendo las moléculas son más efectivas cuando la superficie de contacto es mayor. Es decir, entre más grande sea una molécula, mayor punto de ebullición va a tener también, ¿verdad? Porque también se necesita mayor energía para romper esto. Dentro de los isómeros, cuando es el punto de ebullición para isómeros, estos tres tienen la misma fórmula molecular, es decir, C5 H12. Los tres, miren. Los tres tienen la misma fórmula molecular. ¿Y qué observan con respecto al punto de ebullición? ¿Qué ven de detalle ahí con el punto de ebullición? Es diferente en cada uno. Es diferente, pero digamos, aumenta, disminuye. ¿Cómo Que en una cadena lo lineal va a podría ser mayor. relacionar ahí? Que en una cadena lineal el punto de ebullición es mayor. Miren, son isómeros los tres. Tienen la misma fórmula molecular, pero el punto de ebullición cambia. ¿Por qué? Por la forma en que están distribuidos. La forma lineal, como lo mencionaban ahí, tiene un punto de ebullición mayor.
en un punto de ebullición mayor, y el isómero que está más ramificado, digamos, presenta un punto de ebullición menor. Entonces aquí se los mencionamos. Estos alcanos tienen el mismo número de carbonos, pero sus puntos de ebullición son distintos. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto entre dos moléculas de estos compuestos disminuye. La superficie de contacto disminuye. Eso hace de que su punto de ebullición sea menor. Entonces las fuerzas intermoleculares son menores en los alcanos ramificados y tienen puntos de ebullición más bajos. Con respecto al punto de fusión, se da la misma historia, ¿verdad? Conforme aumenta el número de carbonos, también va aumentando el punto de fusión. Por la misma razón que el anterior. Aquí hay una característica, ¿verdad? Que es muy relativo, pero hay una característica que, por ejemplo, los impares, uno esperaría que siga la secuencia y por aquí tenga su punto de fusión. Pero si se dan cuenta, los impares van subiendo un poquito nada más, ¿verdad? Esa es la manera de información ahí. Y con respecto a la densidad, también cuando va subiendo el número de carbonos, cuando va aumentando el número de... Habíamos mencionado en la clase, una de las clases anteriores, pero también hay algo bien importante que debe notarse, que en todos los casos es inferior a 1. Eso deben darse cuenta. Que siempre los alcanos van a tener una densidad menor a 1, es decir, menor a qué compuesto que conocemos bastante. El agua. La densidad del agua. El agua, ¿verdad? El agua. Entonces, si tenemos un alcano líquido, ¿cuál podría ser un alcano en estado líquido? ¿Se recuerdan? ¿Cuál podría ser un alcano líquido? ¿De cuántos carbonos? ¿De cuántos carbonos podría ser un alcano líquido? De 5 a 17, si no estoy mal. Sí, entonces, por ejemplo, entre un carbono entre 5 y 17 carbonos aproximadamente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo el hexano, ¿cuál va a ser la densidad del hexano? Aproximadamente yo vengo aquí y va a estar arribita de 0.65, ¿verdad? Lógicamente la densidad del hexano va a ser menor a 1. Si yo mezclo hexano con agua, ¿ustedes esperarían que se mezclaran? ¿Que se disolviera el hexano en agua o el agua en hexano? No. ¿Por qué no? Porque los alcanos son derivados del petróleo, creo, y no se pueden mezclar. Por su polaridad también. Por las moléculas orgánicas son apolares. Por la polaridad, ¿verdad? Recuerden que el agua es polar y el hexano es apolar, no se van a mezclar. ¿Y quién va, digamos, yo los mezclo en una botella? ¿Quién va a quedar arriba y quién va a quedar abajo en esa mezcla? Arriba queda. Hexano arriba. El agua va. Recuerden que cada centímetro cúbico de agua es más pesado porque pesa 1 gramo. En cambio, el hexano pesa menos de 1 gramo. Entonces, el hexano, todas las moléculas de hexano van a mantenerse juntas. Y como pesan menos que el agua,
con respecto a la densidad, el agua va a quedar abajo y el hexano va a quedar arriba, ¿verdad? Porque en primer lugar no son miscibles entre ellos, no se pueden mezclar entre ellos, o no se pueden disolver entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una separación. Y por eso es que cuando hay derrames de petróleo, por ejemplo, en el mar, se dan cuenta que el petróleo queda en la superficie, ¿verdad? Por la densidad de estos compuestos. Y hablando un poquito del petróleo, me gustaría contarles algunas cosas del petróleo. Por ejemplo, el petróleo crudo que obtienen de los yacimientos de petróleo tienen ciertas cantidades dependiendo del lugar donde estén extrayendo el petróleo. Puede tener de 1 a 2%. Esto siempre va a ser en volumen, ¿verdad? El porcentaje en volumen. Porque recuerden que es un líquido el que se está obteniendo, viscoso, pero es un líquido al final, ¿verdad? Entonces, del 1 al 2%, el petróleo puede tener gas natural, puede tener metano, propano, butano, gas licuado. Es decir, va a tener alcanos de 1 a 4 átomos de carbono, mira. De 1 a 4 átomos de carbono. Es una cantidad muy pequeña la que tiene. Y estos tienen un punto de ebullición todos menor a 30 grados centígrados. Después también tiene entre un 15 y un 30%. Va a variar. De compuestos que van a tener entre 4 y 12 átomos de carbono. Dentro de estos vamos a encontrar al el compuesto que también le llaman la ligroína, de 7 carbonos. También la nafta, es decir, compuestos aromáticos del benceno, miren, la nafta. Y también la gasolina cruda. Vamos a obtener también gasolina cruda. El petróleo va a tener entre un 15 y 30% de estos compuestos. También en el petróleo se puede encontrar queroseno, que está entre un 5 y un 20%, ¿verdad? Van a haber yacimientos que tienen poco queroseno, es decir, un 5%, y otros que van a tener hasta un 20% de queroseno. También es posible que en el yacimiento se encuentre entre un 10 y un 40% de otros compuestos conocidos como gas oil, fuel oil, los aceites lubricantes que se utilizan, algunas ceras y lo que se usa también en asfalto, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pueden haber yacimientos de petróleo que pueden tener desde un 8 hasta un 69% de aceite residual. Puede tener brea, puede tener parafina, ¿verdad? Y todo esto, en una refinería, lo que ocurre es que tratan de que el petróleo crudo lo ingresan a un horno donde le aumentan la temperatura y todo lo vuelven gas. Todo lo vuelven gas en este horno al subir la temperatura. Y después, con algunos métodos de destilación y todo, van disminuyendo las temperaturas y van utilizando los puntos de ebullición. Está en esta columna número 2, miren, los puntos de ebullición. Que al final, cuando uno va disminuyendo, también los puntos de ebullición se convierten en puntos de condensación. También se convierten en puntos de condensación. Es decir, cuando yo paso un líquido a gas, vamos a tomar de referencia el agua. Cuando yo paso el agua y le agrego 100 grados centígrados de temperatura, yo paso el agua de estado líquido a gaseoso. Pero si en un momento ese gas de agua o vapor de agua que se formó ve que hay una reducción de la temperatura de 100 grados centígrados, ese gas vuelve a condensarse
y se vuelve líquido. Es el mismo principio que usan aquí en las refinerías. Entonces, separan en varios compuestos, miren, en varios compuestos, a manera de que se va disminuyendo la temperatura. Los compuestos que tienen ese punto de condensación se va formando ahí. Esto más que todo es una manera de cultura general, ¿verdad? Para que sepan la relación que tienen los alcanos con el petróleo prácticamente, ¿verdad? Y resaltando esta última fila de la tabla, donde es posible que se tenga hasta el 69% de aceite residual, es decir, tener residuos, miren, residuos. La industria ha creado el craqueo, que también se conoce como cracking. Cracking o craqueo. Es decir, que a todo ese aceite residual, que ya vimos que pueden haber hasta un 69%, se le aumenta la temperatura, y cuando se aumenta la temperatura, se puede todavía dividir o se puede recuperar un 30% de gas, un 50% de gasolina, miren, y el otro 20% son aceites pesados. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con el craqueo? Se rompen, porque el aumento de la temperatura, se rompen las moléculas de los hidrocarburos, porque son hidrocarburos grandes y complejos, y estos van a formar otras moléculas más pequeñas y simples. ¿Para qué hacen esto? Para obtener la mayor cantidad de gasolina, ¿no? Para obtener la mayor cantidad de gasolina a partir del petróleo, porque ese es uno de los principales productos que a ellos les interesa. Entonces, de un aceite residual la mitad del aceite residual lo pueden convertir en gasolina todavía. Ahí es donde ellos aprovechan para obtener un mayor rendimiento en la obtención de gasolina. ¿Y cómo hacen eso? Aumentando la temperatura. Entonces hay un cracking térmico, donde aumentando la temperatura y la presión se obtienen de moléculas grandes. De moléculas grandes se van a obtener moléculas más pequeñas, miren. Se obtienen moléculas más pequeñas. Y también se puede utilizar algún catalizador para también obtener moléculas más pequeñas. Pero principalmente se utiliza el cracking térmico o craqueo térmico, es decir, utilizando temperaturas altas. También hay otra forma donde a la industria le interesa reformar, es decir, el reformateo, o también conocido como reforming, en el cual una molécula lineal se convierte en una molécula cíclica, principalmente aromática. ¿Ven? Un heptano es un alcano, a través del reformateo se puede convertir en un hidrocarburo aromático, es decir, de que tenga una base bencénica. ¿Cómo vamos ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, ingeniero. Bueno. Ingeniero, entonces el craqueo, ¿para qué es que se usa? No entendí bien esa parte. El craqueo. Ok, el craqueo lo que tiene es que en el petróleo se van a encontrar moléculas muy grandes y complejas, y esas no le sirven a la industria. A la industria le sirven principalmente moléculas un poco más pequeñas, como el gas. Aquí vamos a regresar. Principalmente les interesa la gasolina, ¿verdad?
Es decir, carbonos, átomos de carbono que estén entre 4 y 12, ¿verdad? Moléculas con 4 y 12, entre 4 y 12 átomos de carbono, eso es lo que le interesa. Pero en el petróleo van a encontrarse de repente moléculas muy complejas. ¿Y qué es lo que hace el craqueo? Rompe esas moléculas grandes y las convierte en más pequeñas, que son las que le interesan a la industria, ¿no? A eso se refiere el craqueo o cracking. Entonces les decía que también le interesa muchas veces reformatear o hacer un reforme, es decir, convertir moléculas lineales de hidrocarburos, principalmente en aromáticos. Principalmente, ¿por qué? Porque en la gasolina hay una cuestión que se llama el octanaje o índice de octanos. Octanaje o índice de octanos. Entonces lo que ocurre aquí es que si una molécula, esta es de 6 carbonos, miren, 6 carbonos, el ciclohexano también tiene 6 carbonos y el benceno también tiene 6 carbonos. Estas 3 moléculas tienen 6 carbonos. Pero si se dan cuenta, el ciclohexano tiene mayor índice de octanos que el hexano y el benceno incluso todavía tiene más que los dos, ¿verdad? Que los dos estos que estamos mencionando. ¿Y qué es el índice de octanos? Lo que pasa es que no se quiere que la gasolina, por ejemplo, tenga una autoignición, digamos que esté la gasolina ahí en el motor y se haga una autoignición sola, ¿no? Valga la redundancia, la autoignición es decir, está la gasolina ahí y de repente combustiona. Eso es lo que no se quiere. Entonces, ¿qué se está buscando? Que la gasolina tenga un octanaje alto, ¿verdad? Que tenga un octanaje alto. Entonces aquí miren, el índice de octano marca la capacidad de autoignición de la gasolina bajo presión. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la industria? Que tenga mayor índice, porque eso va a hacer que su autoignición sea más difícil. Y han escuchado ustedes que, no sé, de repente son muy jóvenes para haber escuchado que uno de los problemas para subir la calidad de la gasolina es que muchas veces la mezclaban con algunos aditivos que tenían plomo, ¿verdad? Para que no hiciera la autoignición la gasolina. Pero el problema del plomo es que es un contaminante alto, entonces lo que se está buscando es buscar otras opciones. Entre esas está un éter que se llama dibutyléter, miren. Y por eso cuando hay gasolinas sin plomo es que están usando este aditivo. Puede ser este aditivo el que estén utilizando para subir el octanaje o el índice de octano, para que la gasolina no vaya a explotar antes, ¿verdad? No vaya Solo para que tengan una idea de la importancia del petróleo, miren. En el petróleo les mencionaba que hay una fracción gaseosa que es menor y una fracción líquida y alguna que se comporta de manera sólida. En la fracción gaseosa, si se dan cuenta... Me dieron una duda. El índice de octanos, el índice de octanos, ¿qué era? El índice de octano es la forma o la resistencia a autoignición. Es decir, que está la gasolina y si no se le echa algún aditivo, de repente el índice de octano es muy bajo. Y cuando tiene un índice de octano muy bajo, la gasolina puede combustionar sola en algún momento. Entonces el índice de octano nos está marcando si una gasolina es muy fácil o un combustible es muy fácil. Cuando una gasolina tiene mayor índice de octano o octanaje,
Eso nos va a ayudar a que no tenga la autoignición. Por ejemplo, los barcos y los aviones buscan gasolina más alta todavía, hasta de 125 índice de octano, para que no tengan problemas de autoignición en algún momento, ¿verdad? A eso se refiere el índice de octano principalmente. Este es un tema muy complejo que solo se los estoy comentando para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces les mencionaba que la fracción gaseosa que se obtiene del petróleo es principalmente estos compuestos. Miren, algunos alcanos, los primeros 4 son gaseosos, recuerden, y también algunos alquenos, como el etileno, propileno, y todo esto sirve de materia prima para obtener productos ya transformados. Una gran lista aquí, miren, a la izquierda, una gran lista a la izquierda, y también aquí a la derecha hay una gran lista, ¿verdad? De la fracción líquida y sólida también se puede obtener otros productos. Y también hay una gran aplicación, ¿verdad? Abonos nitrogenados, materias plásticas, disolventes, insecticidas, explosivos, resinas, una infinidad de productos que se pueden formar y por eso son derivados, al final son derivados del petróleo, ¿verdad? Para que vean la importancia que tiene por el momento el petróleo, ¿verdad? Y ya hay algunos problemas mundiales ahí por esta cuestión de que en algún momento los yacimientos de petróleo se van acabando. Otro tema importante es la conformación o el análisis conformacional. Para eso nos vamos a auxiliar del etano. Y vean aquí, nosotros tenemos una vista lateral del etano. Digamos, este es el carbono y este es el otro, ¿bien? Y nosotros tenemos una vista lateral. Vamos a hablar de una vista lateral. Y tenemos a los 3 hidrógenos que están unidos a cada carbono. Aquí se dan cuenta, hay una flechita que indica que puede girar. Los enlaces simples permiten que los átomos giren. Entonces el enlace carbono-carbono tiene libertad de giro a lo largo de su eje. Y eso está provocando que tengan diferentes conformaciones en las moléculas de los alcanos. Una de las conformaciones que tenemos es la alternada, es decir, que estos hidrógenos de aquí no estén en la misma línea, sino que estén de forma alternada. Miren, estos de los que voy a poner en rojo son los frontal. Entonces, una vista frontal. Entonces, lo que estoy poniendo es una vista, una conformación alternada. Es decir, los hidrógenos del siguiente carbono no están en línea con los hidrógenos del carbono que yo estoy viendo aquí de frente, ¿verdad? A eso se le llama una conformación alternada. Después tenemos también la conformación eclipsada. Si se dan cuenta, este hidrógeno, en la alternada, este hidrógeno no está alineado aquí, miren, sino que aquí está el otro hidrógeno. En cambio, en la eclipsada, este hidrógeno de este carbono está alineado con el otro, con el hidrógeno del otro carbono. Entonces, si nosotros vemos una vista frontal como esta de aquí arriba, ahora no miramos a los hidrógenos del otro carbono de atrás, porque están eclipsados. Estos hidrógenos del carbono de enfrente están eclipsando a los carbonos del carbono de atrás. Por eso se llama que es una conformación, características un poquito diferentes, pero sin embargo no podemos hablar de isómeros, ¿verdad? Hay que aclarar que no son isómeros. Solo lo que estamos teniendo aquí es que esta, como lo estamos viendo aquí en la figurita de aquí arriba, a ustedes no les muestra el giro, ¿verdad? Aquí en la flechita que dice arriba, en la presentación no muestra el giro de esta.
Sí se ve, Inge, solo que lento. Ah, bueno, es que aquí en el teléfono donde yo lo estoy viendo no me muestra la... Ah, bien, pero como dicen ustedes es lento, ¿verdad? Entonces ahí va girando porque son enlaces simples para que lo tengan en cuenta ahí. Entonces, para representar algunas conformaciones, miren, tenemos una representación de líneas y cuñas. Porque se llama de líneas y cuñas. Miren esta de aquí, el hidrógeno número 1, es totalmente negra o gruesa. En un extremo se extiende, ¿verdad? A eso se le llama las líneas y cuñas. Y si se dan cuenta, el hidrógeno número 2 tiene, digamos, el enlace se mira como en una forma de líneas, ¿verdad? Una forma de líneas. Se dan cuenta que en el hidrógeno número 2 tenemos ahí las líneas. Y lo que nos está diciendo, cuando tiene esa forma de líneas, nos está diciendo que el hidrógeno está abajo del plano. Eso es lo que nos está diciendo, que el hidrógeno está abajo del plano. Y cuando la línea es de esta manera, nos está diciendo que el hidrógeno está arriba del plano, ¿verdad? Digamos, si nosotros pusiéramos una hoja si pusiéramos una hoja, nos está diciendo que aquí arriba, hay unos hidrógenos aquí arriba y hay otros aquí abajo. Entonces, ¿quiénes son esas líneas y cuñas? Según la representación de líneas y cuñas, ¿cuáles son los hidrógenos que están abajo, jóvenes? El H y el H5. El H2 y el H5, ¿verdad? Y aquí en la segunda, El H3 y H5. el H3 y el H5, ¿sí? El H3 y el H5 están. ¿Y quiénes están sobre el plano, digamos? El H1 y H4. H1 y H4. Ajá. Y el H2 y el H6 están en el mismo plano que los carbonos, ¿verdad? Que los carbonos. Eso es lo que me está diciendo una de líneas y cuñas, solo para que lo tomen en cuenta. También hay una que se llama de caballete. Miren la forma en que se representa. Es como una vista desde arriba, ¿verdad? Pero desde un ladito, digamos. También, miren. Aquí está alternada la conformación. Aquí está eclipsada, miren, este hidrógeno se eclipsa con este, ¿verdad? Este se eclipsa con este. Y este se eclipsa con este, miren. Y también tenemos una que se llama de Newman. La de Newman es como la que estábamos viendo anteriormente, como que la vista frontal. Aquí tenemos al carbono. Digamos, el círculo podría ser el carbono. Y este de aquí puede ser el carbono de atrás, ¿no? Entonces la de Newman son... Ajá. Eso alternada y eclipsada, sí, no entendí para nada, la verdad. Alternada y eclipsada. Ujú. Digamos, esto solo es para que ustedes sepan que existen líneas y cuñas, caballete y Newman. Pero vamos a regresar a la anterior. Digamos, yo tengo un etano que es el más fácil de analizar. Más fácil de analizar. La alternada es de que, por ejemplo, los hidrógenos del carbono de atrás, del etano, en una vista frontal, miren, se pueden ver
aunque yo tenga una vista frontal, se pueden ver los hidrógenos del de atrás, por eso se llama una conformación alternada. Y también tenemos una eclipsada porque ahora ya no podemos ver a los hidrógenos del carbono de atrás. ¿Por qué? Porque están en la misma línea, en la misma posición que los hidrógenos del carbono de enfrente, ¿ve? Por eso se llama eclipsada la conformación. No sé si ahí sí ya te resolví tu duda. ¿O todavía no? Ya, gracias. Ok. Entonces tenemos, para representar, tenemos líneas y cuñas, caballete y Newman. Esto es una pequeña diferenciación. La de líneas y cuñas, la cuestión es de que la línea normal me está diciendo que está en el mismo plano, ¿verdad? La línea llena y que un extremo está más ancho que el otro, está diciendo que está sobre el plano de donde está el enlace. Y la punteadita me está diciendo que está abajo del plano, ¿verdad? De caballete realmente no es muy común que la veamos. Inge, una pregunta. Y la de Newman también no es tan común. La más común es la de líneas y cuñas, ¿sí? Y las líneas y las cuñas solo las vamos a ver con hidrógenos o las podemos ver con otro compuesto o con otros elementos. Puede ser con otros elementos. Por eso lo vamos a ver más adelantito, cuando veamos algunos azúcares y todo eso, van a ver que también tienen alguna forma diferente. Por ejemplo, en los ciclos van a ver ustedes que es importante mencionar que si están abajo o arriba por la isomería cis-trans o geométrica. Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, como nosotros estamos hablando de alcanos, sería para los hidrógenos, ¿no? Así es. La preparación o síntesis. La preparación o síntesis de los alcanos. Una de las más comunes es cuando tenemos, este es un alqueno, ¿ven? Aquí es un alqueno. Entonces lo que se hace muchas veces, uno de los problemas cuando están haciendo el fraccionamiento del petróleo es que da una mezcla, no da alcanos puros. Entonces cuando quieren alcanos puros es mejor hacer una hidrogenación. Es decir, ustedes mezclan un alqueno con hidrógeno molecular y usan un metal con presión para hidrogenar. Por eso se llama hidrogenación. Miren, le meten los dos hidrógenos y destruyen el doble enlace. Entonces dice que los alquenos reaccionan con hidrógeno en una superficie metálica, ¿verdad? Porosa, para dar alcanos. Es decir, aquí hay una nube del enlace pi, ahí se destruye y ahora solo vamos a tener enlace sigma, si se dan cuenta. ¿Miren? Aquí tenemos un enlace pi que se destruye por acción del catalítico y los hidrógenos, y se forma ahora, en lugar de ser un 2-metil-2-buteno, se forma un 2-metil-butano. También a partir de un alquino se puede formar también alcanos, se pueden sintetizar. Solo que a diferencia de los alquenos, por cada enlace doble necesitamos una molécula de hidrógeno. Dos moléculas de hidrógeno, miren. Entonces aquí 1, 2, 3 y 4. Se rompieron los enlaces 2 y 3, digamos, del enlace triple, solo quedan enlaces sencillos, miren. Entonces teníamos enlaces pi, ahora ya solo tenemos enlaces sigma. También hay otra forma de obtener
alcanos, es decir, cuando tenemos halogenuros de alquilo, como este, y vamos a formar, donde estaba el halogenuro, vamos a insertar el hidrógeno, miren, del ácido bromídrico. Entonces aquí le llamamos hidrogenólisis, ¿verdad? De haluro de alquilo, es decir, en lugar del halógeno, ahora vamos a tener un hidrógeno. Y algo bien importante, ya para ir finalizando, es con respecto a la reactividad de los alcanos. Es decir, ¿qué reacciones pueden sufrir los alcanos? Las reacciones típicas de los alcanos son la combustión, la halogenación y el cracking. El cracking ya lo vimos, la combustión, también lo habíamos mencionado en alguna clase, pero vamos a darle más detalle. Sería aquí, tenemos un alcano en presencia de oxígeno, y si tenemos calor o una chispa, vamos a hacer una combustión. ¿Y cuáles son los productos de la combustión? Siempre van a ser dióxido de carbono y va a ser agua. Siempre que nosotros tengamos una combustión completa, siempre vamos a obtener CO2 y agua. Y la halogenación es cuando tenemos algún alcano y le agregamos un halogenuro, ¿ve? Se llama halogenación. Veamos aquí con unos ejemplos. Para la combustión de alcanos es la forma habitual para liberar energía, ¿verdad? Recuerden que aquí además se libera energía o calor, ¿verdad? Es decir, los combustibles fósiles que tenemos, cuando los combustionamos vamos a obtener CO2 y agua. Aparte de lo que nos interesa más que todo es la energía. Pero ¿cuál es el problema de los combustibles fósiles? Que obtenemos energía, pero estamos generando CO2. Y esa generación de CO2, el CO2 es un gas de efecto invernadero. Entonces ahí es donde estamos provocando problemas climáticos. Entonces, por ejemplo, cuando se genera y se combustiona el metano, vean las kilocalorías que se forman por cada mol que se combustiona. Es decir, el metano pesa 16 gramos por mol. Cada vez que se combustionan 16 gramos de metano, nosotros estamos obteniendo 212.8 kilocalorías, ¿no?, de energía. Ejemplo, el azúcar de la caña, si se llegara a combustionar cada mol de azúcar de caña, es decir, en este caso la sacarosa, podemos obtener hasta 1348 kilocalorías por cada mol de ese azúcar. A eso se refiere el poder calorífico que tienen los alcanos, ¿no? Es el poder calorífico. Y la halogenación es cuando nosotros tenemos un alcano y queremos agregarle un halógeno. ¿Cómo lo hacemos? Para esto necesitamos luz ultravioleta. Y cuando tenemos luz ultravioleta, aquí hay una reacción en cadena y se forma, en lugar de un hidrógeno, miren, uno de los halógenos sustituye a un hidrógeno. ¿Qué halógenos tenemos disponibles? Tenemos flúor, cloro, bromo y yodo. Aquí hay una entalpía de reacción, eso no nos vamos a meter a tanto detalle, pero lo que tienen que saber ustedes es que las reacciones de alcanos con cloro y bromo transcurren a velocidades moderadas. Por eso es que la forma de halogenar se hace principalmente con cloro
y con bromo principalmente. Porque con el flúor es muy rápido y con el yodo es muy lento, entonces se trata de no hacer este tipo de halogenaciones, ¿verdad? Puede ocurrir en la del flúor, pero no es muy recomendable, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos luz ultravioleta, miren. Luz ultravioleta. Y a este tipo de reacciones se llaman de sustitución, porque el halógeno sustituye a uno de los hidrógenos, ¿verdad? Y se da a través de radicales libres. Eso lo vamos a ver en una clase de posterior sobre lo de radicales libres. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Vean, el día de hoy fue un poco más de repaso y de complemento de información general de los alcanos, ya que ustedes ya conocen cómo se nombran, cómo son sus estructuras. Tienen una mejor idea para entender esta parte. Ahora, si se dan cuenta, es un poco más compleja, pero ustedes también investigaron un poquito acerca del petróleo, qué es el craqueo, qué es el octanaje, si les interesa, ¿verdad? Ampliar ese tema, pero sería hasta aquí que evaluaríamos el primer parcial. Digamos, lo de hoy es más información, más que todo, ¿verdad? Más que todo es información. ¿Hay alguna duda? Si no, nos quedamos por ahí. Esta presentación la vamos a encontrar en Teams. Se las voy a compartir, claro. Claro que sí, se las voy a compartir para que la tengan ahí. Y que puedan ustedes repasar también, ¿verdad? Está bien, Inge, gracias. Sí, porque recuerden que esta ya es más de información, más que de alguna aplicación como tal, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Yo, ingeniero, Rochi. por este problema, por esta reacción de los halogenación, es por cuando uno va a sacarse un examen hacia algún hospital y usan ese tipo de luz, por eso le ponen protección a uno. ¿O no es así? Sí, recuerden que la luz ultravioleta al final es peligrosa también, ¿verdad? Más cuando hacen ese tipo de cuestiones, más que todo por la radiación. Porque al final de cuentas usan radiación en ese tipo de estudios. Entonces, tiene que protegerse uno por las radicales y todo eso, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, todo lo que vimos hoy va a venir en el parcial, ¿verdad? Todo lo del petróleo y todo eso. Así es, sí, así es. Es información general, ¿verdad? Porque me interesaba que, digamos, la parte del petróleo es como parte de cultura general y sí es importante que también ustedes lo tengan ahí. ¿Otra duda? ¿No? Entonces, cualquier duda, estamos a la orden, jóvenes. Está bien, Inge, gracias. Pase buen fin de semana. Muy bien, igualmente. Espero que tenga buen día. Ahí pasa la diapositiva, Inge. Pues se cuidan. Fin de semana.